Hola gente, hoy les traigo el resumen de Amor sin barreras, dirigida por el legendario Steven Spielberg. Es la segunda adaptación del musical de 1957 del mismo nombre, tras el clásico de 1961 dirigido por Robert Wise. Estrenada el 29 de noviembre de 2021, 3 días después de la muerte del letrista Stephen Sondheim. Se elogiaron las actuaciones, dirección y cinematografía, siendo considerada por algunos como superior a la de 1961. Recibió 7 nominaciones al Oscar, entre ellos a Mejor Película, y fue nombrada como una de las mejores del año por el Instituto de Cine Americano. Sin más que decir, comencemos. En 1957, en Nueva York, los Jets, una pandilla callejera caucásica dirigida por Riff, recorren las calles hasta llegar al barrio puertorriqueño y profanar su bandera. La pandilla puertorriqueña, los Sharks, los enfrentan. Atrapan a un Jet, Baby Young, y cuando el líder de los Sharks, Bernardo, está a punto de enfrentarse a Riff, llega el oficial Krupke. El teniente Shrunk se percata que le incrustaron un clavo a Baby Young. Les dice que su conflicto no tiene sentido ya que el vecindario será demolido. Antes de irse, los Sharks cantan su himno nacional. Shrunk advierte a Riff que si le trae problemas, irán presos. Este propone un encontronazo con los Sharks y que su compañero Tony se les una, pero los otros dicen que tras salir de prisión, ya no es el mismo. Riff les reitera que son una familia. Riff va a la tienda donde trabaja Tony y lo invita al baile al que asistirán los Sharks, pero se niega debido a su libertad condicional y porque quiere dejar atrás su pasado. Riff le dice que lo único que lo mantiene estable son los Jets. La doña puertorriqueña, Valentina, le pide no regresar y no molestar a Tony, a quien cuida y aconseja no seguir malos pasos. Tony canta sobre la esperanza de un mejor futuro. María, la hermana de Bernardo, y su cuñada Anita se preparan para el baile. Ella le ayuda con su vestido mientras la joven se queja de lo sobreprotector que es Bernardo, que llega con la cita de María, Chino. A solas, Chino le pide unirse a los Sharks, pero Bernardo se niega. Jura luchar contra cualquier gringo que se atreva a acosarla. En la fiesta, cada grupo intenta bailar con sus citas, pero termina en una pelea cuando se siguen chocando. Krupke los interrumpe y proponen que ambos bandos se unan. ¡Oye, Javi! ¡Ponle fuego! ¡Vamos! Sin lograrlo. Mientras danzan, aparece Tony. Chino se une animando a María a acompañarlo. Tony se fija en ella y tras chocar miradas se encuentran debajo de las gradas donde comparten un breve baile. Ella dice que no la había visto antes y le roba un beso. Bernardo pregunta por María, quien sale antes que los vean, pero eventualmente ve a Tony salir de las gradas y lo ataca por acercársele. Riff impide que lo lastime y le pide hablar a solas. Anita se lleva a María y Tony va detrás de ellas, pero no las encuentra. Los Jets y los Sharks acuerdan un encontronazo en el almacén de sal para la noche siguiente. Intentan ponerse de acuerdo para usar solo los puños sin armas. Antes de irse, Bernardo pregunta si Tony estará presente. Tony deambula por el vecindario y llama a María por su nombre hasta encontrarla en su balcón. Insiste en que tiene que irse, pero él no la escucha. Tras asegurarse que Bernardo está distraído, sale a hablar con él y quedan en escapar juntos el otro día. Ambos prometen no fijarse en nadie más, lo que termina en un beso. Ella se entera que su nombre deriva de Anton. Te adoro, Anton. Y se dan las buenas noches. Por la mañana, Bernardo le cuenta a Anita su sueño, criando a sus hijos en Puerto Rico. María Cat. Ella le pide quedarse esa noche y no ir a la pelea. María se entera de esto y le reprocha por humillarla la noche anterior. Le prohíbe ver a Tony, pero ella declara ya no ser una niña. Anita afirma que no regresará a Puerto Rico y discuten por la vida en Nueva York. Anita cree en el sueño americano, pero Bernardo le recuerda la discriminación que sufren. Valentina ayuda a Tony traduciendo algunas frases. Él le cuenta que planea conseguir una chica puertorriqueña para algo serio y dejar atrás los problemas. Quiero estar con
contigo para siempre. Más tarde, María le cuenta del encontronazo de esa noche. Tony asegura no poder detener a esos chicos. Trouble is what they're made of. En la estación, Krupke interroga a los Jets, pero niegan tener conocimiento del encontronazo. Un Jet transgénero, Anybody's, ataca a uno de ellos tras ser agredida. El altercado se intensifica al involucrar a la policía, a quienes golpea y finalmente huye. Al verse solos, se burlan de Krupke y de la percepción que tienen de ellos. Estropean la estación y huyen una vez que el oficial regresa. La pareja va a un museo en Alto Manhattan. Tony revela que estuvo encarcelado un año después de casi matar a golpes a un miembro de otra pandilla, lo que lo asustó y lo hizo reformarse. Ella le pide no acercarse a la pelea y él intenta hablar español. Quiero estar contigo para siempre. Juntos dicen sus votos y profesan su amor en el altar. Tony promete que no habrá ninguna pelea y se besan. Los Jets desean adquirir un arma, pero el vendedor pone a prueba a Riff. Al ver que tiene agallas, se la vende. Fuera, encuentran a Tony, quien intenta convencer a Riff de cancelar, pero se niega, por lo que se la arrebata. Ambos luchan por el arma, pero finalmente Riff se la queda y deja en claro que seguirá adelante con la pelea. Shrunk ordena detener la pelea. Ambas bandas se preparan para los eventos de la noche, con los Jets y Sharks acercándose al punto de encuentro. Anita esperando a Bernardo para una noche de pasión y Tony y María esperando verse más tarde. Las pandillas se encuentran en el almacén de sal. Anybody's logra infiltrarse, al igual que Tony, con la ayuda de Chino, quien exige quedarse. Tony intenta intervenir y hablar con Bernardo, pero cuando se entera que es un ex convicto, se enfurece y le atina algunos golpes. Al principio Tony no responde, I love her, Bernardo. pero al ser derribado, se lanza contra Bernardo. Se detiene antes de noquearlo y se aleja. Cuando Bernardo lo persigue, alguien deja caer una navaja. Bernardo y Riff se baten a duelo. Riff es apuñalado y muere en los brazos de Tony, quien asesina a Bernardo. Las pandillas pelean hasta que la policía llega. Anybody se lleva a Tony y Chino deja allí a Bernardo, no sin antes agarrar el arma de Riff. En su trabajo, María piensa en Tony y expresa a sus compañeras su amor por el joven, que creen es Chino. Get back to work. Cuando acaban su turno, Chino se acerca a ella para contarle del encontronazo. Ella pregunta por Tony. ¿Le pasó algo? ¡A tu hermano! Y él exclama que Bernardo está muerto. En la morgue, Anita identifica el cuerpo de su amado. Tony va al apartamento de María, donde ella le exige que se vaya. Pero luego se niega a dejar que se entregue, ya que eso significaría perderlo. En tanto, Valentina se entera de los decesos. Lamenta la situación y reflexiona sobre su relación con su difunto esposo, Doc. Antes que Tony se vaya, María le hace prometer que se refugiará donde Valentina. Cuando Anita regresa a casa, él la insta a escaparse, pero Anita los encuentra y ve a Tony huir. Reprende a María por acostarse con el asesino de su hermano, pero María no puede evitar sus sentimientos por él. Finalmente, Anita logra entender que se aman y le dice a María que debe escapar, pues nadie lo perdonará, incluido ella. Te quiero, mi niña. But he will have to go away. Los Sharks rezan por Bernardo. Chino aparece y critica la forma de pensar de su amigo y lo culpa por haberse hecho matar. Les muestra el arma de Riff y tratan de evitar que cometa el mismo error de Bernardo, pero Chino se retira. Al ver esto, Anybody's va a buscar a los Jets. Mientras, Shrunk interroga a María y Anita sobre el paradero de Tony e informa que Chino está armado. María dice tener cólicos y le pide a Anita en español ir donde Valentina y advertirle a Tony sobre Chino. Shrunk deja ir a Anita por pastillas. Los Jets se refugian en la tienda de Valentina, quien está hablando con Tony en el sótano. Anybody's les avisa que vienen por Tony y se va a seguirle rastro a Chino. You done good, buddy boy. En ese momento, Anita aparece y pregunta por Tony. En español, le pide a Valentina subir, pero la novia de Riff le reclama por hablar en su idioma.
impiden que se vaya y le exigen bailar para ellos. Sacan a las chicas y acosan a Anita pero Valentina interviene. Anita la llama traidora y luego que le digan que se largue, promete regresar a Puerto Rico. Antes de irse, dice que Chino se enteró de Tony y María y le disparó a María. Valentina regaña a los Jets, tildándolos de You dishonor yourselves. Finalmente la pandilla se disuelve. En el sótano, Tony empaca su maleta y le pide dinero prestado a Valentina para poder escaparse con María. Le agradece por haberse preocupado por él y dice que capaz no merece estar vivo. Valentina le cuenta que María está muerta. Tony sale corriendo y llama a Chino para que lo mate, a pesar de que Anybody's quiere esconderlo. De improviso, María corre hacia él, pero Chino también aparece y le dispara a Tony. María lo sostiene en sus brazos mientras él repite su nombre y finalmente muere. Ella le quita el arma a Chino y pregunta si hay suficientes balas para los Jets y Sharks restantes, él y ella. Deja caer el arma y vuelve al cuerpo de Tony, despidiéndose de él. Los Jets recogen el cuerpo y los Sharks se unen a ellos para ayudarlos. María lo sigue mientras Valentina se queda con Chino hasta que aparece la policía para arrestarlo. Espero hayan disfrutado el video y si les gustó, denle like, suscríbanse y activen la campanita para que les avise cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima.